Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 189 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, Sergio, 189 parecen los grados de temperatura a los que estamos viviendo últimamente. Cago en la leche. O sea, salimos de una ola de calor, entramos en otra. Esto es un non-stop. Así que queríamos días largos, queríamos calor. Toma 2 tazas. Exacto. Bueno, oye, hay que lidiar con eso. Sana con gusto no pica. Quiero decir, yo no he dejado de jugar a golf, aunque haga mucho calor. Ya nos las apañamos. Y a ti te viene un fin de semana bastante interesante, ¿no? Intenso, sí. Campeonato de Cataluña, de tercera y cuarta categoría que se disputa en Infinitum. Un campazo y la verdad es que mucha ilusión por participar en un torneo que es Medal Play. Acostumbramos a jugar en Stableford y en lo posible intentamos acabar todos los hoyos, aunque a veces tenemos que levantar bola, por desgracia. Y este fin de semana, lo de levantar bola, nada. Hay que acabar todos los hoyos hasta el final. Así que bueno, ya os contaré, a ver qué tal ha ido. Pues nada, oye, mucha suerte. Juega con cabeza, que yo sé que tú juegas muy conservador, entonces yo creo que te puede beneficiar el hecho de no buscar riesgo-recompensa, sino asegurar un tiro para luego, aunque sacrifiques un golpe, pero evitando esos fallos gordos. Y confía en el swing y libera, ya está. Poco más. Eso intentaremos. La verdad es que, claro, un torneo de 36 hoyos es como una carrera de fondo también. O sea que hay que ir con cabeza y los problemas que ocurran, pues intentar alejarte de ellos lo antes posible y mirar hacia adelante. Ujú. Y hoy queremos hablar un poquito en detalle de una cosa de la que siempre hablamos como concepto, pero que nunca lo hemos analizado en sí, que es el tema de la dispersión, ¿no? Porque siempre hablamos de contar con la dispersión, sobre todo a nivel estratégico, porque, claro, cuando apuntas a bandera, realmente no esperas que la bola vaya allí, ¿no? Cuando apuntas a algún objetivo, no esperas realmente que la bola acabe 100% ahí, ¿no? Con la precisión que tú quieres que vaya, ¿no? Porque si fuéramos tan recto como queremos, en los pares 3 haríamos hoyo en uno en todos, ¿no? Al final apuntas a bandera y vas ahí y entrarían todas, ¿no? Y realmente no es así. Si pegas 20 bolas con un palo X, con un hierro 7, por ejemplo, no van a acabar todas juntas. Acabarán pues formando una nube de bolas. Ese es el patrón de dispersión que tenemos, ¿no? Porque al final cada jugador pues, tiene su patrón en función de su técnica, de su habilidad, del palo empleado. Evidentemente, de la distancia del golpe. No es lo mismo una dispersión con el drive que con un hierro 7 que con un pitch, ¿no? Ahora entraremos un poquito más en detalle, ¿no? Otro condicionante, el tema del lie, por ejemplo, el tema del viento, ¿no? Son cosas que hacen que el patrón de dispersión vaya modificándose. Al final, si queremos ver un poco la dispersión o el patrón de dispersión, en cualquier range que haya top tracer, puedes seleccionar el palo con el que juegas, pegas 10 bolas con cada palo y vas viendo que se forman esas nubes, ¿no?, que comentabas, ¿no, Sergio? Al final, pues hay gente que tiene nubes de izquierda a derecha que son más anchas y de distancia que son más contiguas, y luego, digamos, círculos pues más alargados donde la dispersión lateral es mucho menor, pero existen también más dispersión en cuanto a distancia, ¿no? Sí que es cierto que esa nube o esa elipsis suele estar inclinada y el lado izquierdo hacia arriba y el lado derecho hacia abajo. Es decir, como si fuera una contrabarra del teclado. ¿Eso por qué pasa? Porque al final, cuando tú pegas bolas abiertas que van a la derecha, normalmente llegas con la cara del palo más abierta, el load dinámico aumenta, pierdes velocidad de bola y eso hace que perdamos distancia. Entonces, cuando nos llevamos bolas directas a la izquierda, estás pegando con la cara más cerrada y sueles hacer más distancia. De ahí que normalmente esa elipsis hacia el lado izquierdo, pues hacemos más distancia y queda más arriba, y hacia el lado derecho pues quedaría más abajo porque hacemos menos distancia. Sí, eso para jugadores diestros, evidentemente, siempre hablamos desde el perfil de los jugadores más habituales. Para los jugadores zurdos, pues sería al revés, ¿no? Y esto pasa para todo el mundo, ¿eh? O sea, incluso jugadores muy consistentes, jugadores que dominan ambos vuelos de bola, el draw y el fade, pues el propio golpe, el propio vuelo de bola, en caso del fade, por ejemplo, pues un fade lo que hace es aumentar el spin de la bola,
y eso hace que reduzca un poco la distancia, y con el draw lo contrario, ¿no? Hay menos spin y por lo tanto más distancia. Con lo cual, aun siendo muy, muy consistente y con un buen impacto de bola, siempre en el mismo punto de la cara del palo, incluso ese tipo de jugadores también tienen este patrón de elipse, ¿no? Al final, el objetivo es que esa elipsis sea lo más pequeña posible, porque eso significa que somos capaces de repetir más o menos el mismo golpe con muy poca dispersión, tanto lateral como en distancia, ¿no? Al final, si cogemos un jugador del tour, un jugador muy preciso, vamos a ver que su elipsis es mucho más pequeña que la nuestra. Exacto. Lo que pasa es que estos buenos jugadores que comenta Alex no consiguen mejores resultados solo porque su dispersión sea más pequeña, que también, que es un punto importante, sino porque además saben jugar con ese patrón de dispersión a nivel estratégico. Conocen bien esa distribución estadística de sus golpes y en función de los riesgos que tienen en el golpe al que van a pegar, saben dónde llevar ese patrón. Yo creo que esa es la gracia de controlar esa dispersión que muchas veces hablamos, ¿no? De huir de los peligros. Hablábamos recientemente, por ejemplo, del tema del short-sided, ¿no? De quedarte en un punto en el que tienes poco green porque tienes la bandera justo en el lado donde has caído. Pues sabiendo esos patrones de dispersión, estratégicamente puedes conseguir mejores resultados, ¿no? Ahí interviene mucho lo que hay alrededor, las posibles penalizaciones o los posibles obstáculos que tenemos, ¿no? Porque una misma bandera, imaginemos que esté a 4 metros del borde izquierdo de green, el patrón de dispersión lo tienes que mover en función de si a la izquierda de ese green tienes RAF, por ejemplo, o tienes agua. Sí, sí, totalmente, porque además luego la cabeza juega una mala pasada. No es lo mismo que tú, con tu patrón de dispersión, si tú tienes Rafa a la izquierda y sabes que las vas a llevar a la izquierda, pues te la puedes jugar a atacar banderas, aun sabiendo que te puedes ir a la izquierda, que si tienes agua. Cuando tienes agua, pues hombre, si conoces tu patrón de dispersión, pues lo lógico no sería apuntar a la bandera. Eso entiendo que jugadores profesionales o jugadores de nivel pues lo tienen más en cuenta. Nosotros, con avanzar y no meternos en problemas, ya tenemos bastante, ¿no? Pero sí que es cierto que es una variable más con la que deberíamos jugar a nivel estratégico para, más que conseguir grandes hoyos o grandes resultados en un hoyo, evitar meternos en problemas, sobre todo en los golpes a green. Eso es súper importante y claro, esto ya digamos que es para nota, para nivel. Al principio, cuando eres principiante, bastante tienes con más o menos saber la distancia que haces con cada palo, distancia real, media, porque no vale aquí el golpe bonito que hemos pegado alguna vez, con el viento a favor y con la calle muy dura, sino en circunstancias normales, ¿no? Lo que habitualmente tienes. Claro, hablamos de un patrón de dispersión, como esa elipse, como esa nube de golpes, ¿no? que vamos pegando, pero dentro de esa elipse, la realidad es que no todas las bolas se distribuyen uniformemente por todo el área. Tendemos a pegar, aunque no nos acordemos de ello, más golpes medianamente buenos que desastrosamente malos. Sobre todo cuando empiezas a tener ya cierto nivel, que son los momentos en los que realmente estás pendiente de ese patrón de dispersión, ¿no? Se ha hecho un estudio y más o menos el 68% de las bolas cae en la zona más central. Es decir, si viéramos de 100 bolas en un shot tracer, ¿no? Como decía Alex antes, pues 68 bolas más o menos estarían en la zona central de esa elipse, ¿vale? Y a medida que nos vamos alejando de esa elipse, pues digamos que hay mucha más distancia entre las diferentes bolas, ¿vale? Hay una desviación de un 30, no llega a un 30, un 27% dentro de un segundo círculo dentro de esa elipse, ¿vale? Una desviación más o menos estándar. Y luego solo un pequeño porcentaje de un 5 o 6% llega a los extremos, que serían nuestros golpes pésimos, ¿vale? Nuestros golpes desastrosos. Con lo cual, los golpes medio buenos no son una excepción. De hecho, son los que más abundan y tenemos que ser conscientes de ello, ¿vale? Porque podemos tener una estrategia excesivamente conservadora si pensáramos que todos los golpes se distribuyen uniformemente por esa área, ¿no? Es lo que matemáticamente se conoce como una distribución normal y que a lo mejor lo habéis oído más en el colegio o en la universidad, los que hayáis hecho ciencias, en lo que se conoce también como una campana de Gauss. Dentro de esos golpes
Los que van al centro son las oportunidades de birdie. Y los dobles bogies, los desastres, son los que van en las colas de esa elipse, ¿no? En lo que es la periferia. Al final, la estrategia lo que consiste es mover esas colas, esos golpes desastrosos, fuera de la zona del peligro. No el centro, porque el centro se supone que sí, que siempre vas a, hablando de golpes a green, ¿eh? Siempre el centro va a estar en algún punto del green. El problema es lo que se sale del green, hacia dónde va a ir. ¿Se va a ir hacia una zona de penalización? ¿Los golpes más extremos? Pues con eso es con lo que tenemos que trabajar, ¿no? No tenemos que diseñar la estrategia para proteger nuestro centro de dispersión, lo tenemos que diseñar para que esas colas no entren en problemas. Ese es el concepto de penalización esperada, ¿no? Al final tienes que hacer una media de todos tus golpes y pensar, haciendo 100 golpes desde esta distancia, con el objetivo que he escogido, estaría contento con el resultado en la mayoría de las ocasiones. Es decir, esa media de puntuación me va a salir positiva, a pesar de que a lo mejor estoy alejándome del hoyo y por tanto perdiendo oportunidades de birdie. Sí, sí, totalmente, pero claro, aquí la cuestión es, pierdes oportunidades de birdie, pero a cambio, ¿cuánto reduces los dobles bogies o las rayas? Porque muchas veces queremos atacar bandera para ir a por el birdie y acabamos con un bogey o con un doble bogey. Cuando a lo mejor, si no hiciéramos eso y fuéramos a una zona segura, sabiendo nuestro bolo de bola, nuestra dispersión, pues muchas más veces conseguiríamos el par. ¿Que no conseguiríamos birdies? No. Pero ostras, con un jugador amateur yo creo que un par es un gran resultado siempre. Sí, al final, teniendo en cuenta los golpes de penalización posibles, suponiendo el caso del agua, ¿no?, que habíamos comentado antes, un golpe de penalización cuesta mucho más de lo que ganamos acercándonos unos metros a bandera. Porque por más que nos acerquemos a bandera, tampoco quiere decir que vayamos a invocar ese pad que nos queda, ¿no? Y al final, el coste del error no es lineal. Fallar 2 metros más lejos de la bandera casi nunca nos va a costar un golpe entero, hablando en términos de Strauss Gain, ¿eh? Pero fallar 2 metros y acabar en el agua, eso sí que nos cuesta 2 golpes directamente, ¿no? El que hemos Claro. hecho y la penalización. Por eso los buenos jugadores no piensan solo en la distancia al hoyo, sino piensan en qué hay alrededor del hoyo. Ujú. Bueno, ahí está el dilema, ¿no? Lo que pasa es que, claro, llega un punto en el que los jugadores que ya tienen un nivel, los que están ya luchando por conseguir resultados ya por debajo de 80, con esto no tienen suficiente. Es decir, cuando estamos intentando bajar de 100, de 90, nos habréis oído decir muchas veces, la mejor opción siempre es intentar llevarte el patrón de dispersión lejos de los peligros, lejos de los bunkers, lejos de áreas de penalización, ya sea rojas o blancas, y así conseguimos eliminar los grandes desastres en la mayoría de las ocasiones. Ujú. Lo típico cuando tiras a green también, pues buscar ese golpe donde tu zona más habitual pues acabe en el centro de green. Pues hacer el golpe, escoger el palo para que tu bola acabe ahí, ¿no? Pues sí que es cierto que cuando ya intentas sacar un resultado, lo que comentabas, ¿no? De por debajo de 80, pues a lo mejor esa estrategia es conservadora y tú ya tienes un nivel para intentar ser más agresivo o poner en riesgo esos barrancos, esos bunkers, ese agua. Bueno, al final hay veces que para conseguir un gran resultado con tu nivel tienes que empezar a arriesgar, ¿no? Entonces, claro, ¿cuándo merece la pena ser más agresivo, no? Habría que preguntarse, o esa gente que está luchando por bajar de 80, ¿qué es lo que nos hace decir, venga, va, vamos a ser más agresivos, ¿no? Pues al final depende de dos cosas, de la dispersión, que es lo que venimos hablando todo el programa, y de la gravedad del castigo, que es lo que comentabas tú, Sergio, ¿no? Ese caso de que la bandera está muy esquinada, a la izquierda, pues no es lo mismo tener un RAF a la izquierda que tener agua, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un handicap 2 con una dispersión lateral de 8 metros, pues al final va a poder atacar muchas más banderas que un handicap 20, cuya dispersión a lo mejor va a ser de 25 metros. Claro, tú con handicap 2 con 8 metros, ¿qué te puede pasar? ¿Que acabes en antegreen? ¿O que acabes en la otra punta del green? Si la bandera está esquinada. Bueno, pues tienes un pad largo o tienes un chip corto. Pero un handicap 20 con esa dispersión de 25 metros a lo mejor implica que estés en el agua o estás en un bunker. Y ya no solo eso, sino que luego el golpe que tienes es de handicap 20, no es de handicap 2. Un handicap 2 a lo mejor te la saca de bunker y en un 70% de veces te la deja para un pad y un handicap 20 te la deja un 10% de veces para un pad.
no solo es el error que cometes con esa dispersión que tú tienes. Estoy hablando, en este caso, de golpes a green. Sino es luego lo que te queda hasta embocar la bola en el hoyo. Claro, porque esa estrategia excesivamente conservadora de la que hablabas, cuando estás intentando bajar de 80, por ejemplo, claro, si te vas a dejar pads demasiado largos, que van a acabar en tripateos, no te van a permitir bajar lo suficiente en Claro. ciertos hoyos para conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces aquí, antes de elegir el objetivo, pues te puedes preguntar, si hago mi fallo habitual, tengo que saber mi fallo habitual también, ¿eh? ¿Cuál es la tendencia hacia dónde fallo? ¿Seguiré teniendo una opción razonable de salvar el par o de salvar el bogey? Si la respuesta es sí, seguramente estés apuntando bien. Si la respuesta no, seguramente estés siendo demasiado agresivo. Entonces sí, plantéatelo. Pero no por el hecho de ir siempre al centro de green, para ciertos niveles de handicap, estás haciendo una estrategia correcta. Y luego también depende de la situación en la que estés. Depende del contexto competitivo. Si estás en un match play, por ejemplo, pues dependerá del oponente, ¿no? De cómo esté él y cómo estés tú. Si estás en los últimos hoyos de una vuelta de torneo y te la estás jugando, bueno, plantéatelo, porque a lo mejor sí que necesitas ser un poquito más agresivo. Pero siendo consciente de que tu patrón te tiene que dictar hasta dónde puedes llegar. Hasta 4 metros de bandera, hasta 8 metros de bandera, no lo va a dictar ese centro del patrón de dispersión, sino los golpes erráticos que tienes en lo que es el perfil de esa elipse de la que hablamos, ¿no? Y al final, muchas veces, y yo el primero, diseñamos nuestra estrategia o nuestro golpe en un hoyo, ya no digo un golpe a green, un segundo golpe en un par 5, pensando que queremos hacer el golpe perfecto y que la bola cabe en tal sitio, cuando a lo mejor realmente lo que deberíamos hacer es, mira, yo diseño mi golpe para que la bola cabe ahí, pero sabiendo cuál es mi fallo más común, mi bola va a acabar en este otro sitio. ¿Este otro sitio es aceptable? ¿No es aceptable? Quizá deberíamos cambiar un poco el paradigma y pensar un poco más en nuestro fallo más frecuente como objetivo de dónde queremos que acabe la bola. Sí, sí, totalmente. Y luego hay otro tema del que casi nadie habla, pero que pasa con mucha frecuencia, que es la modificación de nuestro patrón de dispersión por un componente psicológico. Porque no todos los fallos son mecánicos. Muchos jugadores, o casi todos los jugadores, modificamos inconscientemente nuestro patrón cuando aparece un peligro, ¿no? Si hay agua a la derecha, pues muchos jugadores amateurs apuntamos más a la izquierda. Pero también a la vez hacemos que el swing no sea exactamente igual que el que haríamos en unas condiciones más relajadas para no ir al agua. Y lo que hacemos es sobrecompensar, ¿no? Y nos vamos excesivamente al lado contrario. Con lo cual, el propio peligro deforma ese patrón de dispersión. Y esto nos pasa a todos, ¿no? En hoyos estrechos, por ejemplo, pues sabiendo que te puedes ir a la derecha porque es estrecho, inconscientemente no rotas todo lo que deberías y amplías tu patrón de dispersión con el drive y muchas veces haces un slice que en otras condiciones no las harías, ¿no? Pues un componente psicológico que también tenemos que tener en cuenta a la hora de definir nuestro patrón de dispersión y el objetivo acorde a eso. Y al final es lo típico, ¿no? Yo soy jugador de slice, apunto más a la izquierda, ¿qué vas a hacer? Más slice. Al final, yo creo que como conclusión, el patrón de dispersión no tiene que servir para decirnos hacia dónde va la bola o hacia dónde tenemos que apuntar la bola, sino que nos tiene que servir para decir hacia dónde hay que evitar que vaya sí o sí. Y aunque no vaya al sitio que queremos, vaya a una zona con nuestro fallo más común o nuestra dispersión más común, aceptable para seguir jugando ese hoyo. Claro, eso es. Y luego el tema de técnica-estrategia, ¿no? Muchas veces intentamos mejorar el centro de nuestra dispersión entrenando técnica a saco. No, es que tengo que pegar en el range 100 bolas, 200 bolas y tienen que ir todas a la señal del 100. Imaginaos, ¿no? Que no es malo, ¿eh? Porque al final hay que entrenar técnica y lo que estás consiguiendo con eso es seguramente mejorar tu calidad de impacto, ¿no? Pero si queréis un resultado más a corto plazo, a lo mejor a nivel estratégico mejoráis vuestro resultado mucho más rápido moviendo el objetivo unos pocos metros con sentido, ¿no? Sabiendo escoger ese punto en el que nuestro patrón de dispersión en media nos va a dar un resultado mejor y no focalizarse en el golpe perfecto que por más que pongas el patrón de dispersión a unos metros hacia la izquierda o hacia la derecha, vas a tener un buen resultado al final seguro, ¿no? Entonces muchas veces esa decisión vale más golpes que muchos meses de entrenamiento. Así que, bueno, yo creo que es interesante, es un tema a valorar.
somos conscientes de que esto seguramente sea para los aventajados que nos escucháis, ¿no? Los que estáis ya en un nivel de handicap en el que estáis luchando por conseguir resultados bajando de 80, pues seguramente lo tengáis mucho más en cuenta que jugadores que están empezando y que bastante tienen con intentar llegar en green en regulación +1. Pero bueno, todo llega y poco a poco es un tema que nos tenemos que plantear todos. Totalmente. Contadnos en redes qué os parece esto del patrón de dispersión, si os lo habéis planteado alguna vez, si el concepto que tenéis vosotros de dispersión es diferente, si hacéis eso de, bueno, conociendo mi patrón de dispersión, lo que hago es apuntar totalmente a la derecha o a la izquierda, y si lo hacéis eso siempre o solo en días en los que de repente notáis que estáis en medio de la vuelta y como que ese día el swing no fluye y veis que la única forma de salvar la vuelta es haciendo eso, ¿no? Moviendo drásticamente el patrón de dispersión hacia el lado contrario. Os recordamos que estamos en X y en Instagram en Malos Golfistas y tenemos también el correo electrónico malosgolfistas@gmail.com. Como seguramente sabréis, el circuito Galaxy se iba a disputar en el campo de Golf Daru, pero a consecuencia del incendio que ha habido en toda la zona del Empordà, se tuvo que cancelar. Por suerte no ha pasado nada al campo de golf, por lo que sabemos a través de las redes, bomberos como Protección Civil han conseguido salvar esa zona y el torneo se podrá disputar los días 25 y 26. Así que si os queréis apuntar en este campo tan particular en Golf Daru, pues ya sabéis, a través de galaxygolf.net tenéis toda la información para que os apuntéis a este torneo. Os agradecemos a todos los seguidores, tanto a los nuevos seguidores que os estáis suscribiendo, que nos estáis siguiendo, como a los veteranos que ya lleváis con nosotros mucho tiempo. Gracias por estar ahí. Os recordamos que estamos en las principales plataformas de podcasting, tanto en Apple Podcast como en iVoox, como en Spotify. Así que suscribiros en la plataforma en la que escuchéis los podcasts para que os salgan las notificaciones de los nuevos episodios. Nada más, lo dejamos aquí por hoy. Os deseamos una feliz semana de golf y, como siempre, que vayáis a por el verde. Adiós.